Regresamos aquí en el 3 en la red privada de comunicación para conversar con nada menos que Eduardo Frei Ruiz-Tagle, el actual presidente de un país que en los últimos tiempos ha sido un ejemplo para Latinoamérica y el mundo, Chile. Frei estará en Asunción a propósito este viernes 4 de agosto en visita oficial y previo a eso brindó una entrevista exclusiva a Más Informes desde uno de los salones del Palacio de la Moneda en Santiago. Viernes 21 de julio, 13 horas, Santiago de Chile. El equipo de producción de Más Informes llega al legendario Palacio de la Moneda, donde aguarda el presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle. Con una cordialidad digna de elogio, el mandatario chileno nos recibe y demuestra su amplia predisposición para responder a todas nuestras preguntas. Presidente, muchas gracias por habernos concedido parte de su valioso tiempo para esta entrevista y quisiéramos preguntarle, iniciando la misma, acerca de las bases. ¿Cuáles son las bases del crecimiento chileno? Bueno, lo más importante que hemos mantenido una política durante largos años. El país ha crecido prácticamente a un promedio sobre el 6% anual en los últimos 10 años. Y eso se ha debido fundamentalmente al esfuerzo interno. Tenemos hoy día tasas de ahorro y de inversión que no habíamos tenido históricamente. Tenemos una inflación controlada. Este año tuvimos la tasa más baja de los últimos 30 años. Tenemos superávit fiscal. Tenemos reservas internacionales para casi un año y medio de nuestras exportaciones. O sea, todas las cifras económicas son extraordinariamente positivas, pero eso se debe fundamentalmente a un esfuerzo interno. No hemos dependido de la inversión extranjera o del ahorro externo, como se dice, sino que fundamentalmente el esfuerzo de los chilenos, y hemos sido muy estrictos en materia de ingreso de capital especulativo, de tal manera de recoger inversión extranjera que fundamentalmente vaya a aportar nuevos empleos, tecnología, amplitud de mercado, consolidación de mercado externo. Y esa política se ha mantenido por largos años. Yo creo que la única manera que los países realmente alcancen objetivos es que mantengan sus políticas en periodos largos. Hoy día en el mundo no hay milagros, no hay maravillas, sino que esto se consigue con mucho trabajo, con mucho esfuerzo y manteniendo políticas estables por largo tiempo. Yo creo que es la receta. Y el otro factor que es muy importante es que tenemos nuestras cuentas fiscales ordenadas. Nosotros no tenemos déficit fiscal, todo lo contrario, el esfuerzo de ahorro nacional, hay una contribución fuerte del Estado. El año pasado tuvimos casi 26% de ahorro y 5 puntos fueron aporte del fisco, del sector público. Y eso también es extraordinariamente positivo, o sea, no crecer en el gasto fiscal más allá de lo que crece el producto del país. Y esa es una política que hemos mantenido muy estrictamente. ¿Usted cree que seguirá ese crecimiento económico? Bueno, las cifras de este año son extraordinariamente positivas. El año pasado fueron muy buenas, pero yo diría que en el primer semestre del año 95 hemos tenido las cifras más importantes que ha tenido este país prácticamente en su historia moderna. Entonces, eso nos permite visualizar un proceso de desarrollo con cierto mediano plazo muy sólido, porque las cuentas son positivas y lo que es más importante, que ellas se sustentan en el ahorro y la inversión del país. ¿Cuál es la participación del Estado en la economía chilena? Bueno, tal como ha sido en los últimos años, nosotros hemos dado un fuerte impulso a la participación del sector privado en distintas áreas. El rol del Estado no es estar en el sector productivo y en los últimos años hemos abierto la posibilidad de que los privados inviertan en sectores que tradicionalmente no tenían posibilidad, como es por ejemplo todo lo que es la vialidad, todo lo que es para decirlo globalmente, todo lo que es la infraestructura del país, caminos, aeropuertos,
Hoy día tenemos una ley en el Parlamento para incorporar al sector privado también en las obras sanitarias, el tratamiento de agua servida, en ferrocarriles, en el tema del gas, por ejemplo, que también se han incorporado fuertemente, y eso ha permitido que el Estado focalice su esfuerzo en la inversión social. O sea, la inversión productiva la hace el sector privado, la inversión social la hace el Estado, de tal manera de posibilitar a aquellos que viven en la marginación y la pobreza incorporarse al proceso de desarrollo productivo. A pesar de su gran auge macroeconómico, Chile no escapa al gran drama también del alto índice de pobreza. ¿Cómo hace para contrarrestar eso, presidente? Nosotros pensamos que el único camino para terminar con la pobreza y marginación es crecer. Si el país no crece, no invierte más, no hay mejores empleos más productivos, con mejores salarios, es imposible terminar con la pobreza. Pero paralelamente, junto a ese esfuerzo de crecimiento permanente, necesitamos focalizar el esfuerzo del Estado en aquellos sectores más vulnerables, porque esa gente por sí misma no puede salir de su condición de subdesarrollo, no está en condiciones de incorporarse al proceso productivo. Entonces ahí nosotros lo que hacemos es focalizar el esfuerzo del Estado en lo que es la inversión social, mejorando la educación, la capacitación, las condiciones de vida fundamentalmente a través de la vivienda y un esfuerzo importante en materia de salud. O sea, para graficarlo, el 70% del presupuesto fiscal va a inversión social, de tal manera que la gente pueda instrumentar las herramientas para incorporarse al mundo del desarrollo. La industria de Chile ha alcanzado un gran desarrollo, una evolución muy importante en los últimos tiempos. ¿Hubo una suerte de plan por parte del gobierno y de qué tipo, presidente? Yo diría que a partir de los años 40 se desarrolla por parte del Estado el proceso de industrialización de Chile. Pero hoy día, como definición, nosotros estimamos que no es función del Estado estar en el sector productivo, que eso lo tiene que hacer fundamentalmente el sector privado. Y eso es lo que ha estado desarrollando en los últimos años, en los sectores que son más competitivos del país, fundamentalmente en materia de forestal, en materia de pesca, en materia de minería, donde allí también se ha concentrado parte importante de la inversión extranjera. Ahora, lo que nos interesa en este proceso, y eso es lo que estamos haciendo como Estado, impulsar el desarrollo de la pequeña y mediana empresa. Porque hoy día la gran empresa tiene recursos, recurre a los créditos bancarios nacionales o internacionales, pero la pequeña y mediana empresa le es más difícil acceder a tecnología, acceder al crédito. Y eso es lo que estamos promocionando, porque además nos interesa poder exportar productos con mayor grado de elaboración, no exportar solamente materias primas. Y esa es una realidad muy fuerte en los últimos años, especialmente en nuestro comercio con los países de Latinoamérica. ¿Cómo está la balanza comercial chilena, presidente? Bueno, las proyecciones de este año apuntan a un superávit del orden de 1.800, 2.000 millones de dólares, entre lo que exportamos y lo que importamos. Es muy fuerte. Incluso este año aspiramos a tener también una balanza de pago positiva. No, las cuentas externas nuestras son extraordinariamente sólidas y, como les decía, las reservas del Banco Central en las últimas cifras están llegando casi ya a 16.000 millones de dólares, con lo cual significa que tenemos asegurado más o menos un año y medio de las importaciones del país. El año pasado importamos más o menos 10.500 millones de dólares. O sea, realmente es una cifra importante. ¿Qué resultados prácticos dio para Chile el puerto franco de Iquique, presidente? Bueno, tradicionalmente las zonas extremas eran zonas bastante deprimidas. Ahí se ha creado un polo de desarrollo. Hoy día no solamente se ha desarrollado la zona franca industrial, con una cantidad importante de empresas de comercio, pequeña y mediana empresa, sino que también se ha desarrollado en gran medida el turismo, y hoy día Iquique es una ciudad muy floreciente con un desarrollo comercial, de servicio financiero muy importante. Y la carretera bioceánica de la cual tanto se habla, ¿cuál es la importancia de la misma para su país? Bueno, nosotros estamos trabajando en varias rutas con respecto a Argentina. Nosotros tenemos definido 5 prioridades en nuestra integración física con Argentina, y parte de eso también va a integrarse con las rutas bioceánicas. Hemos terminado, por ejemplo, el camino que va de Arica hasta la frontera con Bolivia, de tal manera de unir Arica con La Paz. Estamos trabajando en el norte
especialmente en la zona de la segunda región, en los pasos de Jama, y lo mismo estamos haciendo en la zona sur. Nosotros creemos que le damos gran importancia a la ruta bioceánica y a la integración física entre nuestros países. Los países del mundo se comunican y procuran fomentar sus economías. Le preguntamos esto con relación a la opción de Chile entre Mercosur o NAFTA, presidente. Ahora, para nosotros es muy importante Mercosur. A diferencia del caso de NAFTA, que NAFTA es un acuerdo de consolidación de largo plazo. Nos permite acceder a mercados mucho mayores, nos permite acceder a tecnologías de punta, nos permite acceder a inversiones y eso nos permite estar en otro nivel en cuanto a las relaciones, digamos, con los países más industrializados. Pero es evidente que siempre, y la base de nuestra política, ha sido la integración en América Latina. Y ese es nuestro principal punto de apoyo. En Chile, presidente, ¿está definitivamente consolidada la democracia? Yo creo que sí. Lo que sucede es que nosotros escogimos un camino que fue retornar a la democracia dentro del marco legalidad del régimen autoritario. A partir del año 88, nosotros aceptamos participar en un plebiscito que nos permitiría retornar a un sistema democrático. Y ese plebiscito y el sistema legal imperante en el país, nosotros lo aceptamos. No lo compartíamos, pero lo aceptamos. Triunfamos en el plebiscito y a partir de ese momento se desencadenaron una serie de reformas a la Constitución, fueron 54 en esa oportunidad, y posteriormente con la elección del primer gobierno democrático, que fue el gobierno del presidente Elwin. A partir de ese momento se recupera, ¿no es cierto?, la democracia, se abre nuevamente el Parlamento, y en el Parlamento se han ido produciendo una serie de modificaciones de tal manera que se va profundizando el proceso democrático. A nosotros nos parece que ese es el camino correcto. Hemos escogido el camino del Estado de Derecho, de la constitucionalidad y de la legalidad. Ahora, dentro de ese esquema nosotros pensamos que todavía hay algunos puntos que no son plenamente democráticos y son temas que están pendientes, y nosotros hemos presentado los proyectos de ley en el Parlamento de tal manera de ir consolidando nuestra democracia en esa línea, y esa es nuestra postura. Chile es hoy un país en pleno auge económico. No les fue fácil a los chilenos llegar a esto. Imponiendo su vocación democrática, vencieron en su lucha por superar un periodo negro en su historia y hoy son un pueblo organizado y consciente de sus potenciales para el desarrollo. Señor presidente, ¿considera usted que conceptos como negociación, diálogo, acuerdo, pacto y gobernabilidad son elementos indispensables solamente en el periodo de transición o son elementos inherentes a la convivencia democrática en general? Bueno, son conceptos distintos. Yo creo que el diálogo tiene que ser permanente en un sistema democrático, respetando las reglas, ¿no es cierto?, del Estado de Derecho. Y en la búsqueda de acuerdos y consensos yo creo que es absolutamente necesario en una sociedad moderna. Los gobiernos tienen que buscar los acuerdos, tienen que buscar cómo integrar al país en los procesos de desarrollo, porque hoy día no compiten ni las empresas, ni las personas, ni las instituciones, compiten los países. Y para eso necesitamos tener un Estado democrático, necesitamos tener poderes judiciales eficientes, necesitamos tener una infraestructura social y productiva que sea compatible con el proceso de desarrollo, y para eso lógicamente es muy importante y muy necesario buscar el diálogo, buscar los grandes consensos y los grandes acuerdos en la sociedad. O sea, podemos debatir dentro de una sociedad democrática, podemos incluso tener discrepancias, es lo normal. En los sistemas democráticos hay gobierno y hay oposición, pero lo importante es buscar los acuerdos básicos en materia del concepto de desarrollo, de la lucha contra la marginación y la pobreza, en fin, son temas que son importantes buscarlos en grandes acuerdos. ¿Cómo están las relaciones entre las Fuerzas Armadas y el gobierno de Chile? Yo pienso que hemos avanzado muchísimo en esa materia.
también este es un tema que se debate lógicamente después de 16 años de un gobierno autoritario, pero hoy día las relaciones son absolutamente normales y eso se sustenta sobre dos bases. Las Fuerzas Armadas son fuerzas profesionales no deliberantes, respetan al gobierno legal constituido y elegido democráticamente, y nosotros respetamos el rol profesional de las Fuerzas Armadas. Sobre esa base nos hemos entendido y seguimos avanzando y no tenemos dificultades. ¿Cuáles fueron los principales problemas de la transición chilena, presidente? Bueno, yo diría que lo más importante es entender lo que le señalaba antes, cómo nosotros escogimos un camino que fue el camino de respetar la legalidad, y a partir de ese momento se desencadenan una serie de circunstancias y de cambios legales y constitucionales que van consolidando el proceso democrático. Evidentemente que una etapa clave en esto es el tema de la reconciliación nacional, el tema, por ejemplo, de las violaciones a los derechos humanos, en fin, todos son temas que se han ido resolviendo de acuerdo a nuestra legalidad y a nuestro sistema constitucional. Entonces, lo importante es perseverar en esa línea y consolidar esa línea. Yo creo que no hay otro camino. Y el caso Contreras, ¿cuáles han sido las repercusiones dentro de la política interna de su país, presidente? Bueno, es un gran debate, pero en definitiva es una resolución de los tribunales. Se juzga a dos personas por delito y los tribunales lo han condenado en forma unánime en la Corte Suprema. Por lo tanto, se puede decir mucho, puede haber mucho ruido, pero en definitiva este es un problema de los tribunales de justicia con dos personas. Y ese es el punto. Y todos tenemos que respetar la decisión de los tribunales para que exista el Estado de Derecho. A propósito de su próximo viaje a Asunción, este viernes 4 de agosto próximo, ¿cómo ve la transición paraguaya, presidente Frei? Bueno, para mí no es fácil, no tengo un conocimiento al detalle de la realidad de su país. He estado en un par de oportunidades, conozco y me siento amigo del presidente Wasmosy, y por eso tengo gran interés en ir a Paraguay a hacer una visita, poder contactarme con los parlamentarios, el Parlamento, lógicamente con el presidente y su gobierno, con el cual nos reunimos permanentemente en las reuniones internacionales de Grupo Río y otras, y también con los diversos sectores del país. Yo creo que todos los países latinoamericanos, y Paraguay no es una excepción, estamos haciendo un esfuerzo muy grande para consolidar primero nuestro sistema democrático con apego al Estado de Derecho, segundo, abriendo las oportunidades para consolidar un proceso de desarrollo económico, porque yo creo que el gran problema que afecta a nuestros países es la marginación y la pobreza, porque en definitiva eso impide que haya estabilidad social y estabilidad política para conseguir una estabilidad económica. Y en ese sentido me interesa mucho esta visita para conocer más en detalle cuál es la realidad. Pero yo siento que de las autoridades de Paraguay y del presidente, como reitero, me siento gran amigo, está trabajando muy lealmente en estas líneas. El caso de Eduardo Frei Ruiz Tagle es casi único en el mundo, pues su padre, también llamado Eduardo Frei Montalva en este caso, fue presidente de su país en los años 60. Señor presidente, usted es hijo de un expresidente chileno, Eduardo Frei Montalva, un líder político de dimensión continental, un líder que promovió el pensamiento de la democracia cristiana en toda América Latina. ¿Cómo se siente siendo hijo de un gran hombre, y la imagen de su padre cumple una función orientadora en relación a lo que hace hoy en día? Yo creo que este es un tema no fácil de hablar, porque, bueno, toca problemas íntimos, problemas personales, pero con una visión de país, yo diría, primero que yo tengo un gran respeto por mi padre, creo que él fue un hombre que contribuyó mucho al proceso democrático de América Latina, fue un hombre con gran visión de futuro,
pero por sobre todo fue un hombre que nos entregó valores y principios por los cuales luchar, que es lo más importante, que es lo permanente. Nos enseñó mucho la consecuencia entre la vida pública y la vida privada, cosa que me ha servido mucho también en mi actividad política, pero fundamentalmente eso nos enseñó valores y principios que son fundamentales en la vida. A él le tocó trabajar políticamente en Chile en los años 60, fundamentalmente él fue presidente el año 1964, en que la realidad de este país era muy distinta. Por lo tanto, manteniendo los principios y los valores, creo que yo he sido presidente de Chile en las puertas del año 2000, estamos viviendo en otro mundo, estamos viviendo otra situación, Chile es otro desde el punto de vista social, desde el punto de vista económico y desde el punto de vista político, lo que era hace 30 o 40 años. Por lo tanto, manteniendo esos mismos valores y principios que son lo fundamental, la perspectiva histórica es distinta. Ahora, evidentemente que no es fácil ser hijo de un hombre de estatura internacional, bueno, pero la vida es así y las cosas hay que asumirlas. Yo por lo menos lo asumí siempre bien y nunca tuve ningún complejo, ningún resquemor, todo lo contrario, me ayudó mucho en mi vida. Bueno, yo hoy día soy presidente de la República. Señor presidente, la trayectoria suya no es normal, no es común con relación al resto de los políticos, en el sentido que usted estuvo muy vinculado a la empresa privada. ¿Le permite esta circunstancia tener una visión más pragmática y menos ideológica de la política? Los dos extremos son malos. O sea, transformar la política solamente en ideología o transformarla solamente en pragmatismo me parece absurdo. Lo importante es tener claros los principios por los cuales uno lucha, pero al mismo tiempo hoy día a los gobiernos se les exige mucha eficiencia y resolver los problemas concretos de la gente. Nosotros hemos vivido todas las experiencias en nuestro país y la gente quiere hoy día que le resuelvan su problema, que le mejoren su calidad de vida, que tener una mejor educación, una mejor salud, tener amplias posibilidades y oportunidades en su país de progresar, y en eso hoy día la gente que nos elige es muy exigente con el gobierno, y desde ese punto de vista hay que ser más que pragmático y diría muy realista en la acción del Estado, pero eso no quita que uno tenga sus principios, sus valores y su ideología, que es el hilo conductor. Quisiéramos, presidente, cerrar esta charla, esta conversación con usted, de la cual nos sentimos muy halagados, preguntándole, ¿pensó ya usted qué hacer después de abandonar la presidencia, siendo un expresidente muy joven? Bueno, yo fui elegido por 6 años, mi gobierno termina el año 2000 a las puertas del siglo XXI, y la verdad es que me queda tanto trabajo por realizar y tantas preocupaciones diarias que sinceramente no he estado pensando en qué voy a hacer en 5 años más. Tal como usted dice, yo fui también empresario durante muchos años. Lo importante en la vida es saber tomar las decisiones y saber asumir la responsabilidad. Yo creo que en mi vida he sabido tomar mis decisiones, asumir mis responsabilidades y en función de eso, cada momento tiene su dinámica, sus circunstancias. Además, cuando yo me dediqué full time al trabajo político, dejé todo mi trabajo, yo vendí todas mis participaciones en la empresa porque creo que es absolutamente incompatible los negocios con la actividad política, y desde ese momento, bueno, tomé otro rumbo y dejé atrás lo que había hecho durante 20 años. Por lo tanto, también sé tomar ese tipo de decisiones y cortar las amarras porque creo que es fundamental. En función de eso, mi obligación hoy día como presidente es cumplir con el programa que aprobó mayoritariamente el país y preparar este país para el siglo XXI, especialmente a su gente más joven. Yo creo que lo estamos haciendo, yo creo que el país está progresando fuertemente, podrá haber muchas críticas, pero en definitiva cualquier observador imparcial tendrá que comprobar que este país está progresando fuertemente y que lo estamos haciendo incorporando a todos los sectores del país, y en los próximos años vamos a dar un salto cualitativo hacia adelante muy grande. Y esa es mi misión de hoy día y esa es mi preocupación fundamental. Ya veremos qué pasa después del año 2000. Presidente, muchas gracias, muy amable, y bienvenido próximamente a Paraguay. Gracias a usted. Muchas gracias. Muchas gracias. Más informe.